tardes para todos. Mi nombre es Jefferson Mejía Gutiérrez. En el marco del proyecto Valle Labs, estamos contribuyendo por una alianza por la educación del Valle del Cauca a través del Comité Territorial de Formación Docente. Bienvenidos a este webinar con el nombre de la oferta Igualdad de Género en el Liderazgo y la Toma de Decisiones. Este webinar va a ser orientado por las profesionales Marcela Brown y Micaela Herbón. Marcela Brown es especialista en diseño y gestión de políticas sociales. Es responsable de educación de Fundación CES en Argentina. Trabajó por más de 20 años en distintos organismos de gobierno, asumiendo tareas de conducción y desde los 15 años de edad trabaja en barrios populares y organizaciones sociales. Fue coordinadora del grupo de trabajo C20G20 de Educación, Empleo e Inclusión en el marco de la presidencia argentina en el año de 2018 y coordinadora del grupo de educación en el marco de la presidencia de Japón 2019. Fue punto focal del grupo de educación del mecanismo de participación de la sociedad civil de CEPAL y actualmente es coordinadora de este espacio. Es secretaria de la campaña argentina por el derecho a la educación, miembro de la comisión directiva de la CLADET y forma parte del grupo de coordinación del enlace de sociedad civil con la OCDE en los temas de asistencia oficial para el desarrollo. Marcela es consultora de distintas iniciativas de UNESCO, UNESCO UIL, UNICEF, UNFPA, la FAO y SICA, y consultorías, formación docente vinculadas a los gobiernos, organizaciones y juventudes de distintos países de Latinoamérica y Caribe. Diseñó y coordinó diplomaturas dictadas por distintas universidades del país, como Pedagogía Social, Economía Social, Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras. Realizó más de 30 publicaciones de libros y artículos. Su experiencia permite que agendas internacionales, regionales y locales territoriales puedan dotarse de sentidos, diálogos y que los actores relevantes puedan hacer las propias. Micaela es diplomada en estudios organizacionales de la Universidad de Buenos Aires. Micaela es una profesional comprometida y experimentada en la coordinación y gestión de proyectos educativos, con un enfoque en desarrollo, ciudadanía global e inclusión educativa. Cuenta con una sólida trayectoria profesional con diversas redes de organizaciones nacionales e internacionales, organizaciones bilaterales, BID y Banco Mundial, y multilaterales de cooperación internacional, agencias de Naciones Unidas como la UNESCO, UNICEF, UNFPA, gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, en roles clave para la implementación de metodologías activas de aprendizaje y diseño de políticas públicas. Su experiencia abarca desde la planificación y ejecución de proyectos innovadores hasta la formación de equipos, la adaptación de metodologías locales, el uso de tecnologías digitales, la gestión financiera y la colaboración interinstitucional, a cargo de la coordinación de programas de intercambio internacional de jóvenes con foco en la interculturalidad, diseño y ejecutó proyectos Erasmus+, en colaboración con redes como ICIE y CCIBS. Bienvenidas Micaela, Marcela. Les cedo la palabra con este webinar de esta tarde. Bueno, entonces estamos preparados. Si querés, Mica, no sé si vos querés decir algo antes de meternos ya en tema, o saludar o entramos, decinos. Simplemente saludar, las presentaciones correspondientes ya estuvieron hechas a cargo de Jefferson, así que si te parece, Marce, entonces comienzo a presentar pantalla para adentrarnos en la temática del día. Bien, perfecto. Entonces, abrimos pantalla, vamos a compartir. También decirles que que no hace falta que tomen nota. Vamos a dejar compartida
Esta misma presentación la vamos a entregar. Entendemos que hay una plataforma donde ustedes pueden encontrar los materiales. Hay un documento marco teórico que da un poco el encuadre, que presenta el encuadre de este taller. Luego tenemos también esta presentación para compartir con las mismas actividades que se pueden recuperar. Entonces, hoy, como bien decían, en el marco de este programa de desarrollo de capacidades de la comunidad educativa, vamos a abordar hoy la igualdad de género en el liderazgo y la toma de decisiones. La metodología que vamos a utilizar es de taller, o sea que vamos a ir intercalando momentos expositivos con momentos de intercambio. Adelante, Mica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del taller? Es promover la igualdad de género en el liderazgo y también en los procesos de toma de decisiones en el marco de procesos de gestión colaborativa orientados a garantizar una educación inclusiva y de calidad. Acá hay varias palabras clave que vamos a ir abriendo como si fueran cajitas a lo largo de este tiempo de trabajo conjunto. Y la idea es que este taller pueda llegar a los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, sea padres de familia, padres, madres de familia, al estudiantado, a directivos, docentes y también a las redes y organizaciones y personas aliadas de las instituciones educativas. En primer lugar, a mí siempre me gusta acomodar el marco porque tanto la UNESCO y el Ministerio de Educación de Colombia nos paramos en una perspectiva que tiene que ver con la perspectiva de derechos, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera nos va orientando y más allá del tema puntual en el que estemos profundizando y abordando, siempre es la perspectiva del derecho, el conjunto de derechos articulados, más allá de que por supuesto vamos a hacer como más foco en el derecho a la educación, ninguno de estos derechos puede ni conquistarse, ni ejercerse, ni diseñarse políticas de forma aislada. Se da una intersección, una articulación de derechos y por eso es tan importante pensar políticas públicas integrales e integradas. Los marcos normativos los organizamos en dos. Por un lado están los marcos normativos internacionales y por otro lado están los marcos normativos de este país, de nuestro país, que estamos ahora poniendo en conversación, que es Colombia. Entonces, haciendo foco en los marcos normativos internacionales, por supuesto hay muchísimos más porque es muy exhaustiva la lista, pero ahora sin pretender ser exhaustivas, lo que hicimos es hacer algún recorte que se acerque más y que esté más vinculado con la temática. Por un lado tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos habla justamente de esta articulación de derechos, de los derechos sociales, económicos y políticos, y si bien no está acá nombrada en esta lista, pero sí lo quiero traer porque es sumamente importante, que es la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en esto también es importante porque cuando profundicemos en términos del liderazgo, entender la autonomía progresiva de los niños y niñas es importante, sobre todo cuando hablemos más en el marco de cómo se gestiona este liderazgo y también el entender que los niños y niñas son sujetos de derecho y que los derechos no tienen que ver con la edad, tienen que ver con el hecho de ser una persona, de ser humanos, ¿no? Y humanas. Luego tenemos la Convención de UNESCO, que es relativa contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Es una convención muy antigua, pero no por eso menos, digamos, importante ni menos vigente. Luego tenemos las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la agenda que cuenta con la mayor adscripción de los países. Hay 193 países que adhirieron a esta agenda. La perspectiva de género es transversal a los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, ODS, y tiene dos en particular, o sea, tiene uno propio, digamos, sustantivo, que es el ODS 5, y también el ODS 8 tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar, porque justamente el ODS 8 habla de empleos decentes y de calidad y del desarrollo económico, y esto, por supuesto, está muy vinculado con el liderazgo de las mujeres y otras diversidades e identidades sexuales en los espacios de conducción y en los entornos educativos. Por supuesto, esto está vinculado con el cumplimiento de las metas del ODS 4, que es el ODS que nos pone en sintonía con el derecho a la educación. Entonces, traigo esto también para que veamos que también la Agenda 2030 está pensada de manera articulada en sus 17 ODS, que ninguno de ellos tampoco puede cumplirse sin que se cumpla otro, y de hecho el objetivo 17 nos habla de las alianzas inclusivas, donde también lo que nos dice es, sin alianza, sin la articulación entre los distintos actores, va a ser imposible cumplir con esta agenda. La UNESCO es mandataria del cumplimiento del derecho a la educación y del ODS 4. Luego tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW, que es por sus siglas en inglés, y también esto es muy importante. Vayamos ahora entonces a la próxima pantalla, que es sobre Colombia. Digamos, por supuesto me pueden interrumpir, Juliana, con total tranquilidad, abrís tu cámara, abrís el micrófono y nos damos esta posibilidad de conversación cuando vos lo sientas y cuando quieras. Bien. ¿Qué pasa en Colombia? Seguramente, de nuevo, hay mucho más, pero hicimos junto con Mica un recorte de algunas normativas que nos parecían interesantes y que en nuestro mapeo fuimos relevando y que hablan del esfuerzo del Estado colombiano por promover justamente oportunidades en el marco laboral para las mujeres. Por un lado, por supuesto digo marco laboral, pero siempre teniendo en cuenta esta mirada y esta perspectiva integral. Por un lado, el documento 4080 o 4080 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que nos trae como realmente muy claramente esta importancia de poner el foco en las mujeres, porque justamente habla de garantizar los derechos de las mujeres, como el acceso a la educación, la salud y la participación en la sociedad. También en este mismo documento dice, tiene como entre sus objetivos que las mujeres puedan vivir libres de violencia de género. Y cuando hablamos de violencia, en este taller nos vamos a referir a todas las formas de violencia, incluidas lo que se denomina el techo de cristal, que es ese techo que no permite justamente a las mujeres llegar o acceder en igualdad de condiciones a los mismos empleos que los varones, y también el hecho de no tener igual retribución económica por mismas tareas. Luego tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan de gobierno que habla del año 2022 o que planifica entre los años 2022 y 2026, o sea que estamos promediando este plan, y que es un plan que se dio como resultado de un proceso participativo muy amplio y que le plantea al enfoque de género de manera transversal. Pero en su capítulo, El cambio es con las mujeres, así se titula este capítulo, se busca visibilizar las desigualdades de género y promover medidas concretas
para cerrar las brechas que generan esta desigualdad a través de estrategias que promuevan la equidad. Entonces, también es importante destacar que Colombia subrayó y puso en marcha una política exterior feminista que fue presentada en el marco de la 68 sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Esto fue este año, en el año 2024, y es la primera política de este tipo implementada en el país y que busca ser una herramienta para incorporar el enfoque de género en la política, como decíamos, exterior de Colombia a nivel bilateral y multilateral, o sea que de alguna manera también pone el foco en la cooperación internacional buscando estos objetivos de inclusión de las mujeres. Luego Colombia tiene algo muy interesante y muy importante, que es lo que se denomina Ley de Cuotas de Género, que se da en el marco de la Ley Estatutaria 581. Es una ley bastante antigua, o sea que es bastante progresista, es del año 2000, y que establece que al menos el 30% de los cargos y órganos del poder público deben ser ocupados por mujeres. Obviamente, si bien es progresista, pues estamos hablando de hace 24 años, por otro lado, digamos, este porcentaje debe ser visto justamente en el marco de la época y debe ser visto como un piso y no como un techo, porque si no nos quedaríamos cortos. Luego de justamente decir que Colombia adhiere a la Agenda 2030 que les mencionaba anteriormente, y esto es muy importante. Bien, entonces ahora que ya hablamos bastante, digamos, llevamos un ratito conversando, nos gustaría jugar un poquito, ¿no? Ahí Mica nos va a ayudar, invitamos también a Juliana y a Jefferson a poder jugar, es lo que se llama un juego de trivias, bueno, pero que Mica nos va a contar mucho mejor. Mica, adelante. ¿Podés o preferís? Bien, sí, por eso dejé de compartir pantalla, porque como les voy a hablar, quería verlos y compartiendo no me permitía vernos. Bueno, obviamente es una trivia, digamos, la idea es jugar y jugar un poco a encontrarnos con los imaginarios, ¿no? De alguna manera es como la trivia nos permite, la idea no es tomar examen a nadie, sino simplemente encontrarnos con nuestras propias creencias y poder cotejarlas con la realidad para saber, digamos, cada uno desde su lugar, digamos, si realmente aquello que creíamos respecto a los temas que nos viene comentando Marcela, respecto de la participación y los espacios de liderazgo y digamos, y la igualdad y la equidad de género, si eso que imaginábamos se condice con la realidad que experimenta particularmente Colombia, ¿no? Entonces, la idea es que podamos, ahora sí voy a volver a compartir mi pantalla, que podamos animarnos acá a jugar y a contestar. Son 4 preguntas nada más que nos van a ayudar a esto que les decía, ¿no? Entonces voy a presentar, ¿sí? Ahí para participar tienen 2 opciones, ¿sí? O pueden ingresar a menti.com, ingresar el código de acceso que es 21775261, o si tienen posibilidad, escanear el código QR que aparece ahí en pantalla, y eso les va a permitir ingresar a nuestra trivia, ¿sí? Acá Milena nos agradece la invitación. Bien. Bueno, entonces... No, Micaela, no alcanzamos a tomar el QR. Volvemos para atrás. Se puede, les ¿querés recuerdo, ponerlo se acá puede ingresar el enlace a través de... Para poner el enlace, déjenme que salgo de aquí y les comparto el enlace. Dale. Si mejor en el chat capaz. Que yo para entrar al chat tengo que dejar de compartir.
Y aquí se los dejo. Bien, Gracias. pueden también entonces hacer clic ahí. Vuelvo a compartir simplemente para que veamos todos lo mismo. Entonces ahí en el chat del Meet tienen el link directo que les da ingreso a la trivia. La otra opción es menti.com, código de ingreso 21775261. O la tercera opción que es directamente leer el QR que aparece en pantalla. Entonces, nuestra primer pregunta, ¿sí? Nuestra primera pregunta Sí. invitaba a preguntarnos cuál creemos que es la cantidad de mujeres que tienen cargos de cualquier tipo, docente, directivo, en el sistema educativo, ¿sí? Y nos da 3 opciones nuestra trivia. Menos del 30, aproximadamente el 50 o más del 70. Bien, ahí aparece una primera respuesta. Bien, y no creo que tengamos más respuestas por la cantidad que somos. Nuestra segunda pregunta, del total de mujeres trabajadoras del sistema educativo, o sea, de esas de las que hablamos al principio en la primera pregunta, ¿qué porcentaje creemos que llegan a ocupar cargos directivos? ¿Menos del 10, entre el 40 y el 50 o entre el 70 y el 80? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si en la pregunta anterior, no sé, más o menos calculamos y dijimos, no sé, aproximadamente el 50 o el 70, de todas esas, de todo ese mundo, ¿cuántas llegan a cargos directivos? Bien, ahí tenemos nuestras respuestas. La tercera pregunta es, ¿cuál creemos que es el porcentaje de cargos directivos en educación básica y media ocupados por mujeres en Colombia? O sea, acá la pregunta es, de todos ellos, de todas aquellas personas que tienen cargos directivos, ¿cuántas son mujeres? ¿Sí? O sea, ya no hablamos solo del mundo de las mujeres, ahora hablamos del mundo de los cargos directivos. Y nuestra última pregunta es, según los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, se observa que, y ahí, ¿qué creemos? Que a medida que avanza la representación femenina en los cargos docentes disminuye. ¿Qué quiere decir? Que hay más en preescolar, menos en primaria, menos secundaria, o que se sostiene de igual manera, o que aumenta, es decir, que hay más en secundaria que en primaria, hay más en primaria que en preescolar, ¿sí? Nos falta una respuesta. Bien, entonces ahí tenemos nuestras respuestas y yo ahora, a ver si puedo, creo que voy a tener que dejar de compartir para mostrar los resultados. ¿Sí? Denme un minuto, perdón. Todo bien, no pasa nada. Estamos aquí. Bien. Ahí me está generando resultados. ¿Habremos adivinado? Bien. Les voy a volver a compartir para que ustedes puedan ver mis resultados, ¿sí? A ver si ahora logro poder verlos al mismo tiempo. Que les voy a mostrar. A ver. Entonces, ¿se ve ahí? ¿Me confirman? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, se ve. Bien. Entonces, ahí la respuesta correcta era que
más del 70% de las personas, esperen que me fui a la última. Más del 70% de las mujeres tienen cargos en el sistema educativo, ¿sí? O sea, de todo el sistema educativo, más del 70% son mujeres, ¿sí? Ahí creo que todos acertamos, ¿no? No, Sí. uno y uno. Uno creyó que estaba bastante nivelado y uno acertó a la respuesta. Voy a la segunda. ¿Sí? Tiene que compartir pantalla, así se me está dificultando. Si no, si querés, Mica, lo tenemos en el PowerPoint, las respuestas. Si no, en el PowerPoint las tenemos. Lo tenemos. Si no, se los digo yo sin presentar. Vale, porque me parece que no hace falta y en el PowerPoint también ahora podemos compartir los datos para que veamos qué es lo que está sucediendo, digamos, que sabemos que entonces Colombia tiene marcos normativos muy interesantes y que efectivamente promueven. Aún así, los desafíos y las brechas son importantes. Y ahora, si querés, Mica, ponernos el PowerPoint, contamos un poquito qué está pasando. Me parece que es lo más práctico en este contexto. Así nos quedamos con la idea. Sí, no hay apuro, estamos bien. A ver, Marce, ¿me confirmas que ahí se ve? Voy a ir a nuestra... No, hay que sacar el Menti. No, sigue el Menti. No, hay que sacar el Menti. No debería estar más el Menti. A ver, vuelvo. A ver, a ver. Ah, no, tenés razón, a mí me había quedado. A ver, bien, listo, ya se fue. Era yo que estaba dentro del Menti. Ahí vuelvo entonces. Bien. Vamos a ir entonces. Ahí estamos. Perfecto, entonces vamos. Perfecto, ahí está. Ahí estamos muy bien. Entonces, ahora vamos a contarles, estuvimos jugando un poco a ver qué imaginábamos que sucedía. Creo que no estábamos tan alejados, pero ustedes pueden ver, trajimos algunos ejemplos y vemos, son todos informes del Ministerio de Educación de Colombia o de los informes de la Administración Pública de Colombia, y donde nos dicen que el acceso a educación superior es muy alto en términos de mujeres. O sea, en los últimos años siempre fue mayor el porcentaje de mujeres que estudian en educación superior. Acá en educación superior englobamos los institutos de educación y formación profesional y también las universidades, y pasó del 51.5 en 2010 al 53.4 en el año 2021. Quiere decir que un poco más de la mitad del estudiantado de educación superior son mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Si bien ese conjunto de estudiantes es muy grande, luego lo que vemos es que en el ejercicio profesional no es así. Ahí no sabemos por qué, pero podríamos argumentar que muchas de las mujeres se reciben, pero luego se dedican a las tareas de cuidado, o se dedican a otras cuestiones que no tienen que ver con la profesión, digamos, con el rol profesional que estudian. Y respecto al acceso a cargos docentes, ahí vemos justamente una de las preguntas que nos traía Mica, y vemos que a medida que vamos creciendo en el nivel educativo, los cargos son menormente ocupados por mujeres. Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes
se van al pie del segundo título, acceso a cargos docentes, van a ver que el 95.6, o sea, prácticamente el 100% de los equipos docentes en educación inicial preescolar están a cargo de mujeres. En el caso de la primaria, el 77.2 está a cargo de mujeres. En la secundaria o básica, digamos, en el nivel de educación básica, el 52% son cargos asumidos por mujeres y en el caso de educación superior, el 39.8 nada más. Quiere decir que prácticamente el 60 y un poquito más de los cargos están ocupados por varones. Quiere decir que mayormente se reciben y estudian mujeres, pero que los cargos los ocupan los varones. Esto nos animamos a decir que justamente los cargos que están más asociados a políticas de cuidado, que son los de los niños, niñas más pequeños y que están más asumidos como roles de cuidado tradicionalmente por mujeres, los que asumen justamente el rol docente son las mujeres. Y a medida que esto se va acrecentando, son los varones, ¿no? Entonces acá podemos ver los primeros indicios de algunos estereotipos de los roles, esta mirada binaria sobre la asunción de roles. Cuando vamos a los cargos directivos, esto, lo que sucede en Colombia, es muy similar a lo que la UNESCO subraya a nivel de las distintas regiones en el mundo, donde nos dice que el 25% de los roles directivos dentro del sistema educativo están asumidos por mujeres. O sea, como ustedes verán, es un porcentaje muy bajo. El 75% restante lo ocupan los varones. Y por otro lado, solamente como esto coincide con lo que pasa en Colombia prácticamente, que el 36% de los cargos directivos en educación básica y media están ocupados por mujeres. Las mujeres representan el 66.3% de los equipos docentes de la educación formal. Quiere decir que el conjunto de docentes mujeres es muy grande, sin embargo, la asunción de roles de conducción es muy bajo. Esto sería un poco la síntesis de estos datos de lo que nos dicen, nos marcan las estadísticas, ¿no? Y por eso es tan importante este taller y haber puesto en agenda esta temática por parte del equipo del Ministerio de Educación de Colombia. Seguimos entonces. Vamos a la próxima pantalla. Bueno. Sí, se escucha. Aquí, Marce, la idea era que pudiéramos hacer unas 9 palabras. Me parece que siendo poquitos, como somos hoy, quizás simplemente la invitación es a, bueno, no sé, poder charlarlo, esto de, bueno, qué cualidades o qué conceptos, ideas son las que nos vienen a la mente así rápidamente cuando pensamos en liderazgo, ¿no? Entonces, porque si no nuestra nube de palabras va a ser una nube muy pequeñita, pero quizás sí podemos tomarnos unos breves minutos, si quieren, para compartirnos eso, ¿no? Bueno, cuando pensamos en liderazgo, ¿cuáles son los conceptos o cualidades que se nos ponen en presencia cuando pensamos en eso? No sé si Juliana, Milena tienen la posibilidad de abrir micrófono, o si no lo pueden hacer, por ahí quieren escribir en el chat, eso también es una posibilidad. Podemos hacerlo de esa manera sin ningún problema. Me parece lindo por ahí usar el chat. Sí. Pueden dejar un poco esas percepciones que aparecen, ¿no? Digamos, si pienso en liderazgo, ¿qué me imagino? ¿Qué es?
por ahí pienso qué es el liderazgo o pienso qué actitudes, aptitudes, competencias debería tener una persona para ejercer un buen liderazgo, o alguna referencia que tenga en mi vida de una persona que observo y califico como un buen o una buena líder, ¿no? No, son esas como las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Qué entendemos por liderazgo? Todas estas cosas de alguna manera nos responden eso, ¿no? ¿Qué entendemos por liderazgo? Sí, acá empecé a poner algunas cosas que me aparecen así, sin censura, sin autocensura, sino como decir, bueno, cuando pienso en liderazgo me aparecen estas palabras: autoridad, empatía, conocimiento, digamos. Si quieren dejar en el chat, nos damos unos minutitos para poder compartir eso, qué cualidades, qué adjetivos, qué herramientas asociamos a la palabra liderazgo. Milena acá nos dice: capacidad de llevar a cabo el cumplimiento de objetivos, metas en compañía de otros con capacidades de responsabilidad, solidaridad, empatía, compromiso automáticamente, toma de decisiones. Muy bueno, Mile, muy completo, muy completo. Muchas gracias. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Bien, entonces nos vamos como adentrando lentamente en esta temática que nos ocupa y hablamos de liderazgo, pero hablamos de liderazgo, pero no de cualquier liderazgo. Acá justamente también Jefferson nos dice visión, comunicación, inspiración, empoderamiento, toma de decisiones, integridad, responsabilidad. O sea, que realmente es una persona con mucha conciencia sobre sí mismo, un poco esto que se llama myself, ¿no? Como esta mirada respecto a mí mismo, pero un sí mismo que no está aislado del contexto, de la grupalidad. Es decir, yo soy con otros y con otras, o yo soy en tanto estoy y me desarrollo con otras personas, no en comunidad, en esta grupalidad. Entonces, por eso es que hablamos de una perspectiva de género, y acá nos vamos a tomar un minuto para deconstruir algunas cuestiones, porque cuando hablamos de perspectiva de género, no necesariamente estamos diciendo o armando bandos varones y mujeres, sino que estamos entendiendo que cada uno y cada una de nosotros somos parte de un modelo al que algunos autores llaman patriarcal, ¿no? Que realmente este modelo ha influido profundamente en la construcción de roles, de expectativas sociales, y que por supuesto los entornos educativos como cajas de resonancia, ¿no? Siempre decimos que las escuelas o los entornos, los establecimientos educativos, los entornos educativos son ámbitos donde resuena todo lo que está ocurriendo en el contexto, lo que se habla en las mesas familiares, lo que transcurre en los ámbitos o los medios de comunicación, ¿no? Que hoy también se dan en estas redes sociales, con lo que se llaman influencers, ¿no? Todo lo que transcurre en esos entornos se pone en juego en el patio de la escuela. Entonces, la escuela no puede dejar de tomarlo, porque aunque ocurra afuera, eso impacta en el adentro, y en ese sentido nos gusta traer esta mirada que también es una mirada de Rosa María Torres, que yo creo que es de los años 70, incluso, que ella habla del más allá de la escuela y el poder como derribar estos muros que dividen escuela y comunidad. Entonces, este modelo patriarcal se basa en estructuras jerárquicas y que históricamente han asignado roles que son preestablecidos de forma binaria, ¿no? Varón y mujer, y que también se ponen en juego
dicho y redundantemente, se ponen en juego en los juegos, ¿no? En lo que se juega en los patios de la escuela, en los colores, en el tipo de juguete, pero también en lo que podemos hacer y no hacer. Y ahí nos interesa destacar que en esta perspectiva de género también queremos de alguna manera trabajar lo que son las cuestiones vinculadas a las mujeres, pero también vinculadas a las masculinidades y habilitar nuevas masculinidades. Entonces, acá, digamos, en esta mirada patriarcal, han sido como, digamos, quedan dolidas tanto las mujeres que no pueden ejercer como roles mayormente asociados a los varones, pero también muchas veces hay discursos de odio y discriminación alrededor de niños y adolescentes que tienen gustos que no sean el deporte, que a lo mejor les gusta bailar, que les gusta cantar, que les gusta hacer algunas cuestiones que tradicionalmente son asociadas a las mujeres y son castigados por esto, ¿no? Si bien ha habido un progreso en este sentido, pero que esto todavía perdura en los ámbitos educativos, ¿no? Y se ponen muchas veces en juego en los ámbitos educativos y cuando no podemos deconstruirlo, nos convertimos en reproductores de este modelo patriarcal, este modelo que de alguna manera excluye y discrimina. Y como ustedes saben, en muchos casos, estas discriminaciones, estos discursos de odio, hacen que las personas o el estudiantado no pueda aprender, digamos que la calidad de aprendizaje se debilite, que las personas decidan dejar de asistir a la escuela o que los problemas de salud mental se acrecenten. Entonces, esto incluso cuando está asociado a otras cuestiones como de discapacidad, de pobreza, personas migrantes o temas étnicos y religiosos, entonces acá se vuelve como una doble discriminación, las cuestiones de género y las cuestiones asociadas a otros temas y se convierten en lo que nosotros llamamos acumulación de desventajas que afectan directamente las trayectorias educativas y las trayectorias biográficas, ¿no? Las trayectorias de vida. Entonces es importante poder decidir. Y acá los equipos de conducción en estas formas de liderazgo es que necesitan habilitar el poder decidir, porque como ustedes bien saben, desde la Convención Nacional de los Derechos, justamente la participación, la posibilidad de decidir, esto que decíamos, la autonomía progresiva en los niños y niñas, está como claramente enunciada. Y para eso, ¿qué es lo que estos equipos de conducción tienen que impulsar? De construir roles estereotipados, prevenir y abordar discursos de odio y de estigmatización. No vamos a poder profundizar hoy en cómo se previene y cómo se aborda, lo vamos a trabajar en un próximo taller donde nos vamos a abocar mucho más a estos temas, pero bueno, es prevenir y también es actuar en tiempo y forma. Digamos, las personas adultas necesitamos intervenir y actuar como facilitadores y facilitadoras. Esto tiene que ver con un liderazgo empático, un liderazgo responsable y justamente con perspectiva de género. Por supuesto, hay que revisar el currículum, los materiales y las formas de enseñar y aprender. Esto que decíamos, ¿qué actividades proponemos? Sin darnos cuenta, porque estamos todas atravesadas por estas cuestiones, ¿estamos reproduciendo este estereotipo o estamos habilitando nuevas formas de estar y de movernos? Muchas veces decimos cosas, pero en realidad no nos lo creemos tanto profundamente o todavía no lo hemos ejercitado necesariamente. Entonces, esto es importante. Acá es importante también poder decirlo. Decir, bueno, también los equipos docentes, los equipos de conducción, estamos aprendiendo algunos. Por ejemplo, yo tengo 58 años y las formas en que fui formadas
los usos y costumbres, los marcos teóricos eran muy distintos y lo que vivíamos en nuestras familias era muy distinto de lo que hemos aprendido posteriormente, pero por supuesto eso nos habita. Entonces necesitamos espacios de trabajo, esto que decíamos de autoconocimiento, autoconciencia y trabajo con pares. Entonces, esto nos lleva a lo último, al último punto, que es revisar los modelos de autoridad y liderazgo. La autoridad y el liderazgo se conquista, o sea, es algo que nos es dado en el sentido de que uno puede concursar un cargo, por ejemplo, directivo, pero el solo hecho de concursar y tener el título no necesariamente nos pone en un lugar de conquista y de que se nos otorgue ese rol de autoridad. El rol de autoridad se conquista con la coherencia interna, cuando somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Esto no quiere decir que somos personas perfectas, ¿no? ¿Somos personas dignas de imitar? Sí, o sea, tenemos un estudiantado y un equipo docente mirando lo que hacemos, miran más que lo que decimos, lo que hacemos. Y por supuesto, en esta situación que decíamos antes, que es importante también poder mostrar y que se nos vea como personas que estamos en procesos de aprendizaje, de deconstrucción y construcción, que no somos perfectas, pero que estamos en proceso de reconocimiento y de fortalecimiento permanente. Avanzamos entonces a la próxima. Ahí, cuando quieran, me interrumpen, porque sé que es mucha la información y que por ahí que debajo de cada título hay bastante para abrir y para conversar. Este modelo de liderazgo, digamos, como decíamos antes, muy al inicio de nuestra conversación de hoy, se basa en una perspectiva de derechos humanos que de alguna manera orienta todas las formas de enseñar y aprender, o sea, todos los actos pedagógicos, didácticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una mirada que está basada en la justicia y ahí esto se relaciona justamente con esta cuestión de la facilitación que desde la autoridad y el liderazgo en la conducción tenemos que intervenir, tenemos que impartir justicia, ¿no? Cuando están sucediendo algunas cuestiones, nos miran a nosotros y a nosotras desde el estudiantado pidiendo estos actos de justicia, ¿no? Y sabemos que no todas las personas parten de la misma situación ni de la misma situación de oportunidades y que las biografías van marcando trayectorias muy diversas y por eso es importante que este liderazgo con perspectiva de género se base y desarrolle estrategias de equidad. Equidad quiere decir que muchas veces no necesariamente tenemos que dar a todas las personas por igual, sino que tenemos que dar a cada persona lo que necesita en ese momento. Quiere decir que hay personas que a lo mejor necesitan una beca, hay personas que a lo mejor vienen de muy lejos y necesitan un servicio de traslado, o hay personas que tienen una discapacidad, o hay personas que son madres, padres, adolescentes y necesitan articular estrategias de cuidado para no dejar de estudiar y así estoy segura, que ustedes tienen un montón de ejemplos de cómo generar estrategias y articular políticas de equidad para generar igualdad, ¿no? La equidad como un camino para conquistar la igualdad. Por supuesto, todo esto sería imposible que un equipo de conducción o una escuela lo desarrolle a solas. O sea, se necesita una articulación con la comunidad y ahora lo vamos a ver en las próximas filminas. Como decíamos antes, de no discriminación o más bien de inclusión, de diversidad, de transversalidad, o sea, esto tiene que atravesar todos los actos que realiza en la escuela, por eso no queremos subrayar acá cuán importante es la conducción y el liderazgo del equipo directivo en conjunto con otros actores para que no sean proyectos aislados, que no sean actos testimoniales de un o una docente, sino que esto que estamos hablando forme parte del proyecto educativo de la institución.
Quiere decir que no depende necesariamente de las personas. Un buen equipo de conducción deja impregnado este establecimiento educativo de todo esto que estamos hablando. No se lo lleva cuando se retira a otro cargo o se muda o se jubila, como hicimos en Argentina, sino que esto queda impregnado a través del proyecto educativo institucional. Por eso, acá traigo una frase que usamos mucho en Argentina, no sé si en Colombia se dice, pero es que una golondrina no hace verano, ¿no? O sea, una persona sola, por más voluntariosa, comprometida y habilidosa que sea, no puede desarrollar todo esto. Acá, y esto lo vamos a ver un poquito más tarde, cuando hablemos justamente del gobierno colaborativo, hay una corresponsabilidad del cuidado, ¿no? Hay una corresponsabilidad de cuidarse y cuidar. Y esto se genera con participación. Y otra de las cuestiones que también hacen a la conquista de la autoridad tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, tanto de las políticas educativas como de lo que se hace en la escuela, ¿no? Muchas de las escuelas, de los establecimientos educativos, también administran fondos. Entonces, es importante también esta transparencia. ¿Cómo construir nuevas formas de autoridad y liderazgo? No sé si hay preguntas hasta acá. Si alguien quiere o consultar o traer un comentario. Milena o Juliana. Si quieren comentar algo, pueden dejar o abrir su micrófono o dejar sus preguntas en el chat, que con mucho gusto las podemos retomar para poder trabajar. Bien. Entonces, la escuela no está conformada solamente por el estudiantado ni dirige sus acciones solo al estudiantado. O sea, el estudiantado es como de alguna manera la punta del iceberg, por supuesto, son el corazón de la escuela, pero no son burbujas en el aire, no están solos y solas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta escuela forma parte de una comunidad. Nos gusta decir también desde este proyecto educativo institucional que las escuelas puedan de alguna manera constituirse como organizadores comunitarios, ¿no? Como si pudiéramos poner a la escuela en el centro y que alrededor de la escuela puedan organizarse los distintos agentes de la comunidad, los centros comunitarios, los centros de salud, los centros culturales, y que de alguna manera la escuela pueda enhebrar esta trama, ¿no? Este tejido social, esta red de redes que, como decíamos, en tiempos cada vez más complejos, puedan como de alguna manera poder facilitar y abordar estas cuestiones. Sabemos, yo estuve hace poquito en Colombia, hace menos de un mes, y realmente también importantísimo, estuve en contacto con todo lo que es la memoria, digamos, o la historia y la memoria de cómo se fue construyendo los procesos de paz, digamos, y todo lo que dejó también el conflicto, digamos, armado en Colombia, y como todavía eso sigue atravesando a la sociedad. Y fui a visitar algunas escuelas y bueno, estuve en algunas reuniones y vimos que todo esto puede sanearse cuando se trabaja también en el marco de un proyecto comunitario. Por eso también decimos que es importante incluir a las familias, acompañar, y bienvenida Teresita, mucho gusto. Entonces decimos que es importante incluir y acompañar a las familias. Las familias están atravesadas por todas estas cuestiones que acabamos de mencionar, ¿no? Que hacen a la memoria histórica de Colombia,
También muchas de ellas están atravesadas por procesos de pobreza o por situaciones de dificultad o lo que fuera. También muchas tienen para aportar. Entonces, de alguna manera, la escuela no se dedica solo al estudiantado, sino también se dedica a incluir, acompañar y ofrecer alternativas a las familias, ¿no? De alguna manera también esto nos permite descubrir el potencial de cada estudiante y poder acompañar desde esta observación de cuál es este potencial, quién es esta persona que tenemos en este grupo, cómo es este grupo, qué tiene este grupo de particular poder acompañar. Esto se da, como decíamos antes, cuando hay una escuela que tiene un proyecto educativo comprometido y que también se siente como parte de este territorio de lo común, ¿no? De alguna manera también esta escuela puede atravesar estas situaciones de discriminación y de discurso de odio. No me voy a poner a profundizar ahí en esto, del cómo lo abordamos, porque lo vamos a ver en el próximo taller, pero también cuando hacemos este diálogo entre lo local y lo global, digamos, como sentirnos como parte de un espacio común, ¿no? De una humanidad común, que es lo que nos trae el concepto de ciudadanía global o ciudadanía mundial y que nos reconoce como parte de este espacio común y reconoce a la diversidad y la interculturalidad que tanto nos cuesta como una oportunidad, ¿no? Yo no quiero romantizar porque sé que nos cuesta, que la participación, la diversidad, estas cuestiones que parecen como tan obvias y tan del sentido común, cuando se ponen en juego en las aulas, en los patios, muchas veces es algo que tenemos que fortalecer y desarrollar, ¿no? Que no parecería que aparece en la medida en que avanza la edad del estudiantado, parece complejizarse más y más, y como decíamos antes, con la aparición o con los entornos digitales como espacios de intercambio, parecería que esto se profundiza aún más y se convierte en un desafío cada vez mayor. Entonces, cuando hablamos de una escuela en el territorio, hablamos de una escuela que nos permite generar laboratorios o el territorio como laboratorio para la acción, ¿no? Territorio, escuela, comunidad. Entonces, todo esto que estoy trayendo nos habla de un tipo de liderazgo que construye autoridad, un tipo de autoridad colaborativa, ¿no? Entonces, es un tipo de liderazgo o un tipo de autoridad que, como decíamos antes, basado en esta coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer, una coherencia que se va fortaleciendo en la medida en que me voy conociendo, que voy teniendo espacios de trabajo con otros pares, o sea, hay un espacio de horizontalidad entre pares, pero también hay una construcción con otros actores que no necesariamente son los actores docentes. Y acá también nuevamente ponemos en relieve lo que Colombia ha podido construir y ha podido pensar, que son los consejos de gobierno escolar, que imagino que son conocidos por ustedes, porque son consejos que ya tienen un tiempo importante digamos, de presencia en las distintas escuelas y en las distintas jurisdicciones, porque bueno, creo que si no me equivoco son más o menos, digamos, hay una recopilación en el 2015, pero esto es anterior. Entonces, estos consejos de gobierno local, como les decía antes, reconocen la importancia de un liderazgo colaborativo, ¿no? ¿Por qué colaborativo? Como decíamos antes, porque esta normativa de los consejos de gobierno escolar dice muy claramente quiénes tienen que participar ahí. Y cuando uno ve el listado, uno dice, bueno, están casi todos los que tienen que estar, ¿no? Lo que muchas veces llamamos
la comunidad educativa. Y entonces, ¿quiénes están? Está el rector o rectora, está el consejo directivo, está el consejo académico, está el consejo estudiantil, o sea, digamos, el estudiantado organizado, digamos, que esto también es importante, ¿no? Porque habla de una capacidad organizativa importante, una capacidad organizativa articulada, ¿no? También habla de los y las estudiantes egresados ya de las escuelas, ¿no? Como esta experiencia de haber pasado por esa institución, pero también ya formar parte de esta comunidad más amplia. También tiene órganos de contralor. Hablábamos antes de la importancia de la transparencia, entonces habla de organismos de contralor y también habla de la Asociación de Padres y Madres de Familia, que decíamos antes, forman parte de esta comunidad. Estos padres, madres de familia y estos distintos actores que acabo de mencionar, por supuesto, no todos tienen la misma responsabilidad, digamos. Entonces, esto también es importante recuperar, ¿no? Hay otra frase que es un poquito, es graciosa, pero uno dice, bueno, juntos pero no revueltos, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente, pero reconocemos las responsabilidades diferenciadas. Por supuesto, no es la misma responsabilidad que tiene un estudiante o una madre que tiene un rector o rectora o un equipo directivo en una institución. Entonces, de alguna manera habla de democratizar estos procesos de liderazgo y de participación, ¿no? La palabra participación acá es clave, entonces democratizamos estos espacios, distribuimos poder, pero teniendo en cuenta responsabilidades diferenciadas. Que por supuesto hay ciertas tomas de decisiones que pueden ser consultadas y que estos espacios de consulta pueden ser vinculantes con la toma de decisión y otros a lo mejor no. Por ejemplo, la currícula escolar o el modo de organizar una clase, bueno, se lo vamos a dejar a los especialistas, a la gente que se ha formado y que ha estudiado y que tiene los elementos pedagógicos y didácticos. Pero al mismo tiempo, nos gustaría preguntarle al estudiantado cuáles son a lo mejor los temas de interés o qué necesitan que la escuela, a lo mejor si se va a hacer una compra, se puede hacer una consulta a la comunidad, o sea, hay muchos espacios consultivos para poder hacer o pueden preguntarse al estudiantado cómo se están sintiendo con las metodologías que se están impartiendo o si se van a decidir proyectos educativos integrados, ¿no? Proyectos integrados. De la única manera en que estos proyectos sean significativos puede ser preguntarle al estudiantado, hacer encuestas, hacer grupos, hacer talleres, y así podríamos dar un montón de ejemplos también y de cómo ir incluyendo de manera colaborativa a cada uno. Acá quiero traer otra palabra clave que es adultocentrismo. Entonces, es importante conversar sobre esto y diferenciar, bueno, qué procesos son adultocéntricos, cuáles tienen que ver con el rol de autoridad del mundo adulto y cuándo confundimos adultocentrismo, digamos, nos queremos correr del adultocentrismo y generamos un abandono del rol. Estos son lugares muy borrosos muchas veces y que requieren una reflexión muy profunda, ¿no? Porque muchas veces también las personas adultas estamos recargadas por los procesos propios de la vida cotidiana o los equipos de conducción muy inmersos en cuestiones administrativas. Creemos que ya son grandes, que pueden arreglarse solos, confundimos también autonomía progresiva, digamos, y ahí nos creemos que ya pueden y tal vez no pueden, necesitan una intervención eficaz por parte del equipo docente, del equipo de conducción, como decíamos antes, y la falta de esa
intervención, de esa facilitación, es vivida como abandono y por otro lado hace que se transforme en una problemática, algo que interviniendo en su momento oportunamente podía de alguna manera desarticularse, destrabarse y servir como una oportunidad de aprendizaje. La falta de intervención puede hacer que se convierta en un problema mucho mayor, ¿sí? Entonces, acá decimos distribución de poder, democratización, responsabilidades diferenciadas, reconocemos al estudiantado como sujeto de derechos y en su capacidad creciente de autonomía, pero, o vis a vis, más que pero, vis a vis, necesitamos adultos y adultas responsables, capaces de acompañar e intervenir eficazmente. Bien, vamos a la próxima entonces. No sé si hay preguntas o aquí, no sé, Mica, si querés dejamos un minuto antes de ir a la actividad o vamos directo. ¿Cómo se van sintiendo con esto que van, si quieren poner en el chat cómo se van sintiendo con esto que van escuchando? Si les resulta cercano o no. O por ahí lo agregamos ya directamente con la próxima actividad, si querés, Mica, entonces. ¿No? Porque ahí sí era una invitación a ir, ¿no? Sí, acá la invitación es a un poco ponernos en primera persona, ¿no? Cada uno de nosotros y nosotras que estamos hoy aquí conectados, para pensar cuáles son los desafíos con los que nos encontramos en nuestros espacios de trabajo a la hora de poner en marcha procesos de liderazgo colaborativo, ¿no? Cada uno desde su rol, desde su lugar, como decía Marcelo recién, todos tenemos, digamos, desafíos al momento de traccionar, incentivar, coordinar, que son todas actividades y desarrollos que requieren de un proceso de liderazgo que sea colaborativo porque pone a las personas participantes de esas actividades, de esas iniciativas, en un lugar no activo, ¿no? Entonces, ahí si quieren pueden entrar al Menti y escribirlo, si quieren lo pueden escribir en el chat por aquí, o también pueden abrir los micrófonos del modo que les sea más fácil participar. Digamos, invitamos a que nos cuenten quizás cuál es el rol, si quieren, y cuál ha sido ese desafío con el que se han encontrado, ¿no? Eso es como la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte sería, bueno, ¿qué experiencias conocemos? ¿Cuáles son referencias que encontramos de las que sentimos que podemos aprender? ¿No? Entonces, bueno, la invitación es a conversar, a intercambiar sobre esto para poder, otra vez, aprender de una manera colaborativa y profundizar un poquito más en esto de los procesos de liderazgo de modo conjunto, ¿no? Entonces, invitamos a cualquiera de las tres formas de participación, la que les sea más amable y posible, a través del chat. Pueden escribirlo por el Meet. Marcia, ahí te pediría ayuda a vos, porque yo no veo el chat, solo veo la pantalla que estoy compartiendo. También lo pueden hacer entrando al Ment y queda ahí sistematizado, o yo creo que sería una muy buena idea abrir el micrófono y que podamos conversarlo en este espacio que estamos compartiendo. No sé si... A ver. Voy a dejar compartir un segundo la pantalla, Sí. así puedo ver aquí. Entonces, bueno, Juliana, Ingrid, Teresita, la invitación está hecha, está abierto el espacio.
cuáles son los desafíos del liderazgo colaborativo, de cada una del rol que esté. Yo no sabemos con Marcela si ustedes son docentes, si tienen cargos directivos, si son padres, madres de estudiantes. Cada uno desde su rol, desde su espacio, seguramente, o por ahí en sus vidas, en otros espacios, ¿no? ¿Qué pasa con esto de... Ah, sí, Teresita, levantás la mano, dale, adelante. Buenas tardes, no, excusarme porque apenas entro. La verdad que esos espacios siempre me han parecido muy enriquecedores, pero mi ocupación, yo vivo en Cali, pero trabajo en un lugar que se llama Campo Alegre, es un corregimiento de Andalucía. Entonces, me estoy como adaptando y acomodando, viajo todos los días para acá, llego muy tarde y a veces no alcanzo cuando tengo presupuestado estos espacios, entrar, no alcanzo. Hoy realmente subí acá porque tomamos todos el Día de la Familia, fue hasta muy pertinente que lo hiciéramos colectivo, entonces aproveché para toda una serie de vueltas y llegué apenas, ya estaba terminando. No, soy rectora de una institución educativa. Siento que todos esos espacios nos enriquecen. La verdad, pues soy un poquito apenas pues entrando al tema, pero mi interés antes que nada es como buscar esa parte colaborativa, o sea, hacer, es, siento que a veces uno como directivo, entre comillas, ya tiene como el rótulo y siempre hay como una prevención, ¿no? Hacia uno como equipo directivo. Yo soy nueva en esa institución, el entorno no lo conocía, me concursé para algo rural porque me encanta lo rural. Me he encontrado con muchas, pues, no sé, muchos preconceptos y muchas adaptaciones que, que siento que mm, es un poco difícil cuando tú tienes una idea de pensar y a mí pues mi eje central sí, creo que son los estudiantes. Si nosotros no nos motivamos, no buscamos como que darles esas mínimas herramientas que cuando se gradúen tengan un perfil que les pueda servir para su vida, pues me siento un poco vacía en ese sentido. Entonces, estoy tratando de aprender, de mirar, de romper un poco esos esquemas y pues créame que sí, sí, me he sentido como un poco maniatada, ¿no? Porque creo que llegué a un entorno que se trabaja muy diferente como yo toda la vida trabajé en Cali, pero quiero aprender, quiero ir de la mano, quiero entenderlos, quiero como que enrutar ese proceso de motivación, porque la institución de verdad tiene muchas cosas que hay que mejorar para que nuestros estudiantes de verdad quieran estar en esa esencia que es la institución. La institución es agrícola. Y entre comillas todos dicen que no, que a los niños ya no les gusta el campo, pero yo digo, ¿cómo así? Entonces no tiene razón de existir la institución porque se llama institución educativa agrícola. Entonces nosotros tenemos que revertir eso. Y sé que hay muchos que les gusta el campo, pero es que es esa la parte de la motivación. Entonces, la verdad, no me quiero extender. Sé que tal vez no es lo que ustedes están preguntando, pero pues siempre todo lo que tiene que ver con liderazgo pedagógico institucional me motiva. Me entristece no haber podido entrar desde el principio a la charla, pero pues siempre que tenga la oportunidad, creo que son espacios de crecimiento. Muchas gracias. No, Teresita, muchísimas gracias a vos. Y sí tiene que ver con lo que estamos conversando, tiene todo que ver porque, digamos, hay algo que a lo mejor no le hemos dado el suficiente
relieve, pero que es, bueno, hablamos de comunidad, de territorio, entonces quiero agregar acá la palabra contextos, y justamente el contexto rural, digamos, uno trabaja, digamos, y lidera de manera colaborativa y con esta perspectiva de género en el marco de la comunidad que formo parte. Entonces, esta es una comunidad rural, es un proyecto agrícola, entonces es importante también la conducción alrededor de esto. También hay cuestiones que tienen que ver, no sé si es el caso de tu comunidad, pero que pasa que las juventudes migran, ¿no? Como que no se sienten tan atraídas por algunas cuestiones. Entonces la escuela, justamente parte de su rol tiene que ver con generar puentes hacia la inclusión, digamos, en el mundo del trabajo. Entonces hay muchas escuelas agrícolas que además promueven proyectos cooperativos, emprendimientos, o sea, que cada escuela y cada comunidad implica proyectos muy, muy, muy distintos, ¿no? Entonces, esto sí es importante lo que estás contando, porque no podemos pensarnos como, digamos, liderando colaborativamente de igual manera un proyecto urbano que un proyecto rural digamos, y la orientación que tiene la escuela de alguna manera también orienta esa conducción, ¿no? Los actores con los que nos tenemos que relacionar y articular probablemente sean distintos, ¿no? Así que sí, súper interesante todo lo que traes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, no sé si Juliana... Sumaría, Marce, perdón, sumaría a lo que decías, y en función de esto de, otra vez, tiene todo que ver, la escuchaba atentamente a Teresita, y ahí, respondiendo un poco a la pregunta que traíamos, ¿no? Ese desafío de generar confianza en los entornos, ¿no? Para un buen liderazgo, ese desafío de realmente poder tener esa capacidad de observación y de identificación de las necesidades del entorno con el que trabajamos para poder ejercer un buen liderazgo. Son todas cuestiones que aparecían en lo que Teresita nos contaba respecto de este nuevo cargo que está ejerciendo con todo lo que viene reflexionando acerca de cómo está haciendo su cotidianeidad y las cuestiones que le van apareciendo, y me parece que todo esto tiene que ver con los desafíos de esta idea de un liderazgo que intenta ser colaborativo, que intenta ser con, para y por los otros y las otras con los cuales nos encontramos en nuestros espacios de acción, ¿no? Ya sea el aula para el docente, la institución para el directivo, la institución desde el punto de vista de la familia y cómo la familia puede aportarle, participar y también acercar la comunidad a la escuela y viceversa, ¿no? Así que quería sumar eso también, ¿no? Porque son todas cuestiones que identificaba en esto que nos contaba Teresita, que me parece que responden a esto que preguntábamos también al inicio. Sí, así que tal bueno. cual. No sé si Juliana o Melina quisieran agregar algo a esta conversación, desde sus experiencias, cuáles son los, digamos, a ver, justamente lo que decía antes, no queremos romantizar esto, sabemos que es una construcción que muchas veces, que no es lineal, que muchas veces tiene retrocesos, avances, necesitamos buscar otras herramientas, etcétera. Entonces, por ahí, conversar sobre cuáles son los desafíos que nos encontramos en este rol de liderazgo, en la inclusión también, digamos, la participación, sabemos que es un ejercicio complejo, difícil, que también implica una actitud interna de mucho trabajo y de mucho proceso. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa cuando los padres, madres de familia participan? ¿O qué nos pasa cuando al revés ejercen una indiferencia total? ¿O cuando la participación se genera una demanda constante hacia la institución?
Sí, Milena, no te preocupes, sabemos comprender. Así que, bueno, un poco estas son las preguntas que queremos traer y bueno, escuchamos si quieren ir aportando y si no, vamos siguiendo también para cumplir con el horario y con la agenda. Entonces, retomamos y pueden dejar cuando quieran sus comentarios. Vamos a ir ahora como a trabajar un poco algunas cuestiones que no hay que asustarse porque tal vez la lista es un poco larga, pero cuando decimos, bueno, cuando decimos esto de ejercitar, de la autoconciencia, de trabajar con pares, de también sistematizar, digamos, ¿no? Porque hay mucha capacidad instalada también en cada establecimiento y en cada equipo. Bueno, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que hay que poder desarrollar o habilitar en los equipos de conducción, en estas personas que ejercen este liderazgo de manera colaborativa? Por un lado, hablamos de un liderazgo transformador. Esto que decimos, cuando la escuela no transforma, reproduce, ¿no? Reproduce aquello que no queremos. Por eso, transformador en sí mismo puede querer decir muy poco si no decimos qué queremos transformar, porque puede ser al revés, un proceso de transformación en retroceso, ¿no? Un cambio que no necesariamente va hacia el lugar que queremos. Entonces, hablamos de un liderazgo transformador cuando puede justamente movilizar al equipo hacia un propósito común, ¿no? Y tiene esta capacidad de identificar qué puede cada persona y cuál es la mejor manera de amalgamar estas capacidades, ¿no? Estas virtudes que tiene el equipo, que no siempre son las mismas en cada persona. Asociado o un para qué, para innovar, para fomentar la creatividad, para ponerlo a disposición de generar riesgos. Sabemos que muchas veces en las escuelas empezamos a autocensurarnos por miedo al accidente, por miedo a ser juzgados, por miedo a ser demandados. O sea, la demanda legal existe y también hay mucho miedo. Eso nos hace que cada vez más nos vamos metiendo hacia adentro, puertas adentro de la escuela, que es lo contrario a lo que queremos. Entonces buscamos una orientación al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir liderar procesos de transformación cultural, pedagógica e institucional. Hablábamos justamente de modelos patriarcales que necesitamos poder deconstruir para hablar de liderazgo de género. Entonces, si queremos lograr eso, necesitamos desarmar esas culturas que están arraigadas en nosotros y poder acompañar a las familias en estos procesos de transformación que muchas veces nuestros propios hijos e hijas están impulsando y que no tenemos las herramientas para poder acompañar. Entonces, la escuela acompaña justamente allí. Seguimos entonces a la próxima pantalla. Las competencias o habilidades ligadas a lo que decíamos antes, la equidad y la inclusión, ¿no? Esto siempre va a estar presente en nuestro discurso porque es desde ahí que nos paramos. Una escuela transformadora para incluir desde una perspectiva de género, de diversidad, de ciudadanía global, como decíamos recién. Entonces tenemos que promover entornos que respeten y celebren las diferencias individuales y colectivas. Esto es desde un currículum diverso hasta poder celebrar las comidas, las fechas importantes para el conjunto. Pueden ser comunidades indígenas, comunidades que vienen de otros países en situaciones de movilidad humana, personas con discapacidad, lo que mencionábamos antes. Un enfoque basado en la justicia social que asegura que las políticas y prácticas educativas respondan a las necesidades de las comunidades más vulnerables, ¿no? Acá es importante entender esto que decíamos antes de las interseccionalidades, o sea, con hambre no se puede estudiar. Sabemos que en escuelas donde no hay baños, probablemente las chicas falten una semana por mes porque necesitan, digamos, de agua potable asociados a su periodo menstrual. Cuando no hay
transporte público o no hay movilidad asociada en las zonas, seguramente Teresita esto lo conoce muy bien, la falta de transporte público, la falta de movilidad, las lluvias, la crisis ambiental hacen que se complejice y entonces la mirada de justicia social, de equidad, debe aplicarse ahí para poder acercar estas herramientas o estas estrategias de política pública. Ahí Milena nos dice que en el liderazgo transformador se requiere el autoconocimiento y reconocimiento de las personas a cargo. Ahí me parece muy importante lo que trae Milena, porque también no lo traje y te agradezco un montón que lo traigas, no trajimos tampoco en el proceso con Mica, que es para poder ejercer la autoridad tiene que haber un reconocimiento social de este rol. Es muy difícil ejercer el rol docente y el rol de conducción cuando este rol está desvalorizado socialmente o no está suficientemente o correctamente remunerado. Entonces, lo que decíamos antes, uno puede concursar un cargo, puede asumir un cargo, pero si ese rol no está socialmente abrazado, alojado, valorado, va a ser muy difícil que aún con todas estas cosas que estamos mencionando sea efectivo, ¿no? Es un rol que está vacío de poder. Entonces, y sin poder, y sin esta distribución de poder, y este juego de asunción y adjudicación de roles, va a ser muy difícil poner en marcha esto que estamos mencionando acá. Luego Mile también nos dice que los desafíos del trabajo colaborativo en las comunidades rurales es la apatía a pertenecer a los grupos. Bien, ahora lo vamos a retomar porque sí, es un poco lo que decía antes Teresita, como que bueno, están en un medio muchas veces que no les interesa o que el contexto no les interesa o que los contenidos no les interesa. Y también sabemos, me voy a detener un poquito acá porque creo que está relacionado con la justicia social, y es que en muchos lugares el conocimiento dejó de ser un medio de ascenso social. O sea, hay una percepción que no necesariamente a través del conocimiento voy a mejorar mis condiciones de vida. Entonces es ahí cuando un poco el esfuerzo que muchas familias tienen que hacer, familias atravesadas por condiciones de muchísima vulnerabilidad, es que dicen, ¿para qué hacer este esfuerzo si no le va a cambiar la vida a mi hijo o a mi hijo necesariamente, ¿no? Entonces, ahí creo que justamente el enfoque basado en la justicia social, el asociar políticas educativas a políticas de justicia social, políticas económicas, es tan importante, porque lo que empieza a pasar es que justamente no encontramos en familias respuesta a cuando estamos tratando de que esos chicos y chicas no dejen la escuela, permanezcan en la escuela, que el tema del trabajo infantil y el trabajo adolescente no compita con la escuela. Acá aprovecho para celebrar que es público conocimiento que en estos días se aprobó la ley de prohibición, digamos, una ley que prohíbe el matrimonio a corta edad de las chicas. Creo que es otra de las cosas que también atentaba, entonces, contra la permanencia en la escuela, digamos, y que tienen que ver con estas cuestiones de usos y costumbres, cuestiones culturales o patrones culturales, y a veces también por necesidades económicas. Nadie, digamos, cuando una madre o un padre decide que su hijo o hija vaya a la cosecha o vaya a trabajar en alguna otra cuestión, o en muchos casos también ligados a prostitución o la maternidad temprana ligada a abusos o a usos y costumbres patrones culturales, no necesariamente es algo que se elige de manera consciente, sino que es producto de estas situaciones de injusticia y de necesidad de resolver las cuestiones económicas de la familia, ¿no? Entonces, esto es importante. Lo mismo muchas veces por cuestiones de cuidados, hermanitos, hermanitas, propios hijos o una persona mayor de la familia, es que no se asiste a la escuela. Entonces, la apatía, la falta de
esto de la mirada de qué es el conocimiento, qué es la certificación, las credenciales educativas, las que nos van a dejar en una mejor situación económica, es lo que en muchos casos hace que las familias decidan no seguir apoyando o seguir haciendo el esfuerzo porque el estudian, digamos, esos niños y niñas y jóvenes asisten a la escuela. Por eso es tan importante trabajar desde esta perspectiva de justicia social y de trabajo colaborativo, codo a codo, con las familias, generando regímenes académicos, educativos flexibles, de contenidos priorizados, asociados a prácticas laborales de la comunidad. Bueno, ahí se necesita una mirada pedagógica bien contextualizada que ayude a comprender el ecosistema de situaciones que ocurren en este lugar. Entonces, esto está asociado, esto último que acabo de decir, tiene que ver con diseñar estrategias para garantizar acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje, o sea, poder leer qué está pasando en esa comunidad y que esa escuela acompañe desde el régimen educativo lo que está pasando en esa comunidad. Vamos a la próxima pantalla entonces. Y habla de las competencias técnicas y estratégicas vinculadas a planificar y ejecutar procesos de transformación organizacional, pedagógica, tomar decisiones informadas. Digamos, acá se necesita, hoy traíamos al inicio de esta conversación estadísticas, evidencia, que nos permita entender este es el camino correcto, qué ajustes necesitamos dar. Entonces, digamos, hay sistemas de alerta temprana, por ejemplo, en las escuelas, o sea, el seguimiento de asistencias e inasistencias oportuna a través de una alerta nos puede permitir, digamos, darnos cuenta. A veces pasa en las escuelas secundarias que como hay un conjunto de profesores y profesoras grandes que van pasando y nadie por ahí tiene la mirada atenta de, bueno, este chico o chica viene faltando hace 2 o 3 clases, o lo noto que está triste, lo noto cambiado, más delgado, o al revés, con sobrepeso, su ropa se ha modificado demasiado, puede ser que esto signifique que está en alguna situación, ¿no? que puede no ser, digamos, habitual. Entonces, esta evidencia, ya sea macro, datos macro o datos micro, o la observación atenta del estudiante, son los que nos permiten tomar decisiones, también decisiones colaborativas. O sea, ahí tenemos que tomar una decisión, muchas veces decisiones en conjunto con la familia, y ahí de nuevo el estudiantado cobra un rol protagónico. Muchas veces son los pares los que nos traen información. Fulanita no está bien, vemos que está consumiendo, no sé, estupefacientes o está tomando, o vemos que está con una persona que atravesada por situaciones de violencia. Entonces, digo, estos datos micro, macro y la información que nos traen los pares, también hablar con las familias. Muchas veces nos ponemos en un rol de juzgar a la familia sin comprender cuál es la situación y el contexto ampliado que está atravesando esa familia. Entonces, la familia también nota, se siente juzgada, se siente apartada, y entonces ahí vamos perdiendo cada vez más posibilidad de intervenir en el buen sentido de la palabra. Por eso necesitamos esta visión sistémica, ¿no? De entender que la escuela forma parte de un ecosistema que la atraviesa, ¿no? Entonces ahí esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Creo que vamos a la última, si no me equivoco. Bueno, y acá a mí me gusta hablar mucho de multimedia, porque incluye lo digital, pero no es solo lo digital, ¿no? Porque sabemos que el tema de herramientas tecnológicas y digitales es un derecho. La conectividad es un bien público, igual que el equipamiento, pero que no necesariamente está disponible
de manera universal. Y siempre ahí de nuevo traemos este diálogo, ¿no? Y tiene que ver con lo que traía Teresita hace un rato, de lo ancestral, de las prácticas ancestrales y presentes en esa cultura comunitaria, con también el futuro, lo que viene. Y entonces ahí lo ponemos también en un nivel de igualdad. No es que es mejor la tecnología digital que la tecnología del telar o la tecnología que nos permite tener agua y que ya lo hacían, ¿no? Los incas, los mayas hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, no es solamente lo digital, hay un conjunto de tecnologías que operan en un territorio y que las podemos poner, digamos, juntas y que pueda trabajarse, y entonces podemos sacar una foto y ponerle una música, y que para eso no se necesita tener plataformas ni ser el dueño de Google ni ninguna de esas cosas, sí, o que podemos poner un audio en un celular. Los celulares son el equipamiento más universal dentro de nuestro estudiantado. Es más fácil que haya un celular por familia que una computadora. Entonces, poner a disposición, vinculando las distintas ramas artísticas con las herramientas digitales combinadas, esto lo vamos a ver en el próximo taller, pero puede ser una buena herramienta para también tener a este conjunto de actores que pertenecen al consejo escolar informados, participando, que pueden ser los grupos de WhatsApp, puede ser una cartelera escolar que está en la vereda de la escuela, puede ser papelitos que llegan a las casas, puede ser la visita de la escuela a la familia, donde también la escuela va a la casa para visitar, para compartir, para entender por qué está presente esa apatía, digamos, esa apatía, o es que la familia está desbordada por múltiples factores, porque tenemos a una mujer jefa de hogar sobrecargada con 3, 4 chicos, algunos a lo mejor con discapacidad, a lo mejor manda dinero a su familia que está en otro lugar, digamos. Entonces, esta situación nos permite comprender. Y también, teniendo en cuenta los entornos digitales, es obligación, deber de la escuela hoy, de la conducción escolar, promover el uso ético y seguro de estos entornos. De alguna manera, como síntesis de todo lo que venimos conversando, y ya para finalizar, lo que queremos, cuál es nuestra intención primera o última, como quieran decir, que es que estos entornos educativos, estos espacios educativos se conviertan en lugares seguros, en lugares de bienestar, de felicidad, digamos, y de salud para todas las personas que están, que están presentes en ese lugar. Por eso hablábamos también hace un ratito atrás de la corresponsabilidad de los cuidados. Entonces, cuidamos al estudiantado, cuidamos a las familias y también cuidamos a los que cuidan, ¿no? Cuidamos a estos equipos docentes, cuidamos a las y los docentes en este reconocimiento que nombraba Milena y que es muy interesante, en este reconocimiento de este lugar y en este cuidado de este lugar para que no, digamos, en esta complejidad de situaciones que se dan en el día a día, en un mundo cada vez más cambiante y más desafiante, que no aparezcan situaciones de, como se llama muchas veces, de burnout, que es como de quemazón, ¿no? De problemas de salud mental, o de cuando uno dice, bueno, estoy quemada, ¿no? Los chicas dicen muchas veces, estoy quemado, estoy quemada, entonces tengo la cabeza quemada, estoy gastada, ¿no? Todas estas palabras que usamos, que no es más ni menos que este burnout o estos problemas de salud mental. Por eso, cuidar a los que cuidan es otra de las prioridades dentro de un liderazgo con perspectiva de género y colaborativo. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos hasta acá. Nos quedan, creo que unos minutos más, unos 5 minutitos que escuchamos. No sé si también Jefferson quiere traernos algo
a la hora, al momento del cierre. Estamos acá atentas para lo que se necesite. Mientras esperamos, si alguna persona participante o si Jefferson tiene algo más para aportar, les recordamos, o mejor dicho, les anunciamos, no sé si ya lo habíamos dicho, que va a estar disponible el material de apoyo de lo que fue este encuentro, junto con la presentación y las actividades sugeridas de reflexión, en la plataforma que entiendo, Jefferson, si no es así me corregís, entiendo que es la plataforma Moodle del Ministerio, para que quienes estuvieron hoy lo quieran volver a mirar, y también quienes no han tenido la oportunidad de conectarse en el día de hoy puedan acceder a lo que fue este espacio. Una pregunta, ¿ese es el primer encuentro? ¿Está estipulado en cuántos encuentros? Son dos. ¿Son dos? Ese es el segundo. Este es el primero. Ese es el primero. Este es el primero. El segundo, si mal no recuerdo, es el día 29. 29, perfecto. Listo. Muchas gracias. Ahí Milena también dice muchas gracias por la orientación, muy interesante. ¿Cuándo es el siguiente? Bueno, creo, si mal no recuerdo, que es el 29. Seguramente les va a llegar la información a través del equipo, ¿no? Y las temáticas, el contenido también Sí, nos llega. sí, el contenido tiene que ver con el liderazgo también, pero ya trabajando sobre la gestión, ¿no? Cómo ejercitar el rol, ¿no? No tanto la perspectiva, sino como el ejercicio del rol. Pero ahora ya te digo bien el título. Sí, no sé si los compañeros que están quisieran decir algo, porque pues me da pena darles la palabra, pero No, quería decirles que reflexionaba en lo que estaban hablando, realmente me permea mucho, ¿no? Y yo estoy en ese proceso del autoconocimiento y el reconocimiento del contexto, del personal, de todo. Llegué en una etapa que ya estaba organizado, distribuido todas las cosas. Entonces me di a la tarea sí, de reconocer, de mirar, de no cambiar. Tengo muchas expectativas, pero me di a la tarea de escuchar, de mirar. Siempre parto, creo que lo hacía desde mi praxis pedagógica, de escuchar. Nunca me gustaba que me dieran un curso y que me pasaran el observador del estudiante, porque me parecía terrible, porque siempre yo pienso que uno tiene que darse esa oportunidad de conocer al otro. O sea, yo me pongo en el lugar. Alguien que me conoció apenas me gradué de la normal era demasiado tímida. Creo que me gradué porque era excelente estudiante, pero dentro de la parte pedagógica era muy tímida, etcétera. Entonces, el que me conoció en esa época y creo que me conoce, he avanzado mucho, entonces no puedo sesgar una mirada. Y yo digo que en un año escolar el estudiante cambia mucho. O sea, esa era mi percepción y yo lo recibía porque había que recibirlo, pero no lo miraba. Porque me daba esa oportunidad de conocer al otro. Es que uno lo ve en el contexto. O sea, hay unos niños que con X área excelente y uno cuando está como en la comisión de evaluación y con el otro nada. O sea, yo no puedo señalar ni juzgar. Entonces me he dado a esa tarea. A veces, pues,
creo que se espera que no, que uno haga eso, o que cambie, si quiere cambiar, no, o sea, estoy en ese proceso. Y por eso siento que esos dos espacios de verdad me van a servir mucho. Yo estoy en ese autoconocimiento y reconocimiento del contexto y no sé si está bien o no mal. Hay unas cosas que pienso que no deben ser así, pero escucho, pregunto y no sé si a veces se piensa que no, que hay que tomar, pues en ese instante yo soy la rectora y la que mando y no es así, nunca lo veo así, es que el rector no es el que impone, sino concilia, mira y se está como que acostumbrado a eso. Todo eso me hace muchas reflexiones. Y siento que sí, tengo que ponerme muchas cosas de liderazgo. Uno participa en esos concursos y se siente que cuando usted ya firma el cargo, ya es que conoce de todo, ¿no? A uno le faltan muchísimas cosas. Eh, y estoy en esos aprendizajes. Agradecerle de verdad muchas cosas que pienso que entré pues a la mitad de la conversación. Nunca me gusta entrar como a la mitad porque como que uno se pierde de cosas atrás, de los hilos, pero pues han dicho cosas muy interesantes que creo que me pueden aportar mucho y pues espero en la próxima jornada estar desde el principio y agradecerles de verdad tomarse ese espacio de tiempo. Es bien interesante. Ojalá que todos pudiéramos entrar y yo sé que las múltiples ocupaciones que tenemos y que nos y que son del cargo nos aleja a veces de estas formaciones, pero son altísimamente importantes. Muchas gracias, señorita Micaela y señorita Marcela. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Teresita. La verdad, muchas gracias por tus reflexiones. Todo lo que decís es muy certero. Y bueno, ahí tenemos una pregunta de Milena que dice, ¿qué estrategias plantean ustedes para concientizar a las comunidades a la participación activa en el liderazgo? Milena, como dicen a veces con las películas, nos estás pidiendo que spoileemos el próximo taller. Pero bueno, para que no parezca como digamos, que queremos que vengas al próximo y que tengas que esperar. Pero básicamente, digamos, no hay recetas. Yo creo que, por un lado, me sale decirte no hay recetas, justamente porque cada comunidad es distinta, pero hay algo que para mí es muy, desde mi experiencia, después por eso es lindo escucharnos y ver, porque estamos aprendiendo de lo que cada una va ejerciendo, pero una cosa que para mí es muy importante, como yo soy muy de la tarea, te diría que los proyectos son los que unen, ¿no? Que nos encontramos en la tarea, nos encontramos cuando tenemos un objetivo común. Por eso los proyectos integradores o los proyectos institucionales son una muy buena estrategia. Un proyecto, cuando una comunidad se apropia de un proyecto, que es un proyecto que a lo mejor fue elegido participativamente, hacemos una encuesta, hacemos talleres, decimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer una feria de no sé qué, vamos a hacer una salida, vamos a hacer un proyecto que tome a las distintas materias de la escuela y que cada uno aporte. Eso genera lo que llamamos movilización, moviliza, mueve, ¿no? No digo que no va a haber problemas, pero sí que va a movilizar, va a comprometer, va a hacer que podamos distribuir responsabilidades y poder. Entonces, te diría que por un lado los proyectos y por otro lado esto de identificar cuáles son los temas que preocupan, que interesan, que gustan. Entonces, puede ser eso, que nos reunamos alrededor de investigar un tema o aprender sobre un tema o simplemente juntarnos para lo social. A veces necesitamos no hacer nada y juntarnos en Argentina diríamos tomar un mate todos juntos, ¿no? Como tomar algo todos juntos. Generar lazos, vínculos, ¿no, Marce?
eso, generar lazos, vínculos, a lo mejor queremos juntarnos a tejer, o a lo mejor queremos hacer un paseo o ir al río si estamos cerca del río. Entonces, digo, o a compartir comidas, aprender a hacer comidas. Entonces, digo, estas son las cosas que muchas veces pueden como, y no juzgar. Cuando desde la escuela nos ponemos a señalar y a juzgar, se complica, ¿no? La inclusión de las familias. Esto no quiere decir no intervenir si vemos que hay una dificultad, pero es distinto acompañar que juzgar, ¿no? Bueno, ya son las 5:03. Sabemos que sus agendas están muy ocupadas. Sabemos que han hecho un esfuerzo enorme por estar acá. Así que bueno, nos reencontramos muy pronto en este mismo espacio y les deseamos que tengan una muy linda semana.